¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán, a quien David recordaba como rey. Mefiboset es bien recordado en varios sermones, pero su historia no siempre se cuenta de acuerdo con la narrativa bíblica. Antes de hablar de quién era Mefiboset, también necesito saber que la Biblia menciona dos personajes bíblicos con ese nombre. Ambos pertenecían a la casa de Saúl, la cual conoceremos a continuación. ¿Qué significa el nombre Mefiboset? Los eruditos no llegan a una conclusión exacta sobre el significado del nombre Mefiboset. De hecho, existe una discusión sobre cuál sería la ortografía original del nombre Mefiboset. Esta dificultad se produce porque una pequeña diferencia en la palabra cambia mucho su significado. Se sabe que el nombre Mefiboset también aparece en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, como Meribbaal o Mempibaal, excepto en 2 Samuel 21:8. Debido a esta dificultad, el nombre Mefiboset originalmente podría tener los siguientes significados: Baal es un abogado, héroe de Baal, Baal contiende, el que pelea con Baal, o el que destroza a Baal, cf. 1 Crónicas 8:34, 9:40. Además, con el tiempo se fue modificando la transcripción del nombre. La terminación Beal fue reemplazada por Boset, que significa vergüenza. Un ejemplo de esto se puede ver en el texto de 1 Reyes 18, 19,25 traducido en la Septuaginta. En este texto se dice, profetas de vergüenza, o en lugar de, profetas de Baal. Mefiboset, hijo de Saúl. Este es el Mefiboset menos conocido. Era hijo de Saúl y de Rizpa, su concubina. Fue uno de los individuos entregados por David a los gabaonitas para su ejecución. El texto bíblico donde se le menciona es en 2 Samuel 21:8. Pero el rey envió por Armoni y Mefiboset, dos hijos de Rizpa, hija de Ahías, que ella tuvo con Saúl, y los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que tuvo con Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Los entregó a los gabaonitas, quienes los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 fueron asesinados al mismo tiempo, en los primeros días de la cosecha de cebada. 2 Samuel 21:8, 9. Como también se menciona al más conocido Mefiboset en el versículo anterior del mismo capítulo, muchas personas terminan confundiendo estos dos personajes y no dándose cuenta de la diferencia entre ellos. 2 Samuel 21:7. La historia de Mefiboset, hijo de Jonatán. Este es el Mefiboset más conocido de la Biblia. Era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y evidentemente sobrino del otro Mefiboset ya mencionado. Su historia está marcada por tragedias y frustraciones. Mefiboset tenía solo 5 años cuando su padre y su abuelo murieron en la batalla. Conozca también la vida de Jonatas. Cuando su enfermera recibió noticias de Jezreel sobre la muerte del padre y del abuelo del niño, trató apresuradamente de huir con él. Pero terminó dejando que el niño cayera de sus brazos, provocando que Mefiboset quedara lisiado de ambos pies. 2 Samuel 4:4. Después de este episodio, Mefiboset fue llevado a Lodebar, un lugar en Galaad. Lodebar estaba al este del río Jordán. Cf. 2 Samuel 2:29 a 5:27. Muchos estudiosos consideran que Lodebar es probablemente el mismo lugar llamado Debir. El profeta Amós, de manera sarcástica, hace un juego de palabras al utilizar la expresión «vosotros que os regocijáis por la conquista de Lodebar», ya que este nombre significa literalmente «cosa de la nada», también en el sentido de «olvido». En Lodebar, Maquir, hijo de Amiel, se encargó de cuidar a Mefiboset. 2 Samuel 9:4. Más tarde, Mefiboset también tuvo un hijo llamado Miqueas. 2 Samuel 9:12. Mefiboset y David. La historia de Mefiboset realmente cobra importancia cuando David, ya establecido como rey de Israel, recuerda su amistad con Jonatán. Luego preguntó si aún quedaba alguien de la casa de Saúl a quien pudiera mostrar lealtad en honor de esta amistad. En aquel tiempo, Siba, un siervo de la casa de Saúl, informó al rey David acerca de Mefiboset. Entonces David envió inmediatamente a buscar a Mefiboset en Lodebar. Le dio la propiedad de Saúl al hijo de Jonatán, permitiéndole sentarse diariamente a la mesa del rey. David también ordenó a Siba que fuera su siervo. 2 Samuel 9. Mefiboset es traicionado por Sibe.
Todavía en el libro de 2 Samuel Caps. 16, 1, 6, 19, 24-30, tenemos el relato de la traición de Siba en el momento de la rebelión de Absalón. En aquel tiempo, David había huido de Absalón, y Siba salió a su encuentro trayendo las provisiones necesarias para aquel momento difícil. Sin embargo, Siba también aprovechó la oportunidad para acusar falsamente a Mefiboset. Le dijo a David que el nieto de Saúl estaba codiciando el reino. Al principio David creyó la mentira de Siba y le dio todo lo que pertenecía a Mefiboset. Más tarde, cuando David regresó después de la muerte de Absalón, Mefiboset intentó encontrarse con él para defenderse y demostrar su inocencia. Al llegar a la presencia de David, éste le preguntó a Mefiboset sobre lo que había sucedido. Luego tuvo la oportunidad de denunciar la traición de Sibe. Mefiboset dijo que le había pedido a Siba que ensillara un asno para poder viajar a encontrarse con David, pero Sibe lo dejó atrás e ideó un plan para acusarlo de traición. Durante el periodo en que David tuvo que huir de Absalón, Mefiboset lo lloró profundamente según la costumbre de la época. Esto significa que no se lavó los pies, ni lavó la ropa ni se cortó la barba. Esta fue una actitud de clara lealtad hacia el rey David, demostrando que en ningún momento estuvo de acuerdo con el plan de Absalón. Después de conocer la versión de la historia dada por Mefiboset, David le creyó, pero aún así propuso que los bienes heredados por Mefiboset se dividieran entre él y Siba. Sorprendentemente, Mefiboset renunció a toda su herencia. Dejó que Siba tuviera todas las posesiones y demostró que su preocupación se centraba únicamente en el bienestar de David. 2 Samuel 7:30. En el diálogo con David en el capítulo 19 del libro de 2 Samuel, podemos ver el tipo de carácter que tenía Mefiboset. Él respondió: «Oh rey, mi señor. Yo, tu siervo, siendo cojo, hice ensillar mi asno para poder montarlo y acompañar al rey. Pero mi siervo me engañó. Habló mal de mí al rey, mi señor, eres como un ángel de Dios. Haz lo que creas que es mejor. Todos los descendientes de mi abuelo no merecían nada de mi señor y rey más que la muerte. Mientras tanto, le diste a tu siervo un lugar entre los que comen a tu mesa, ¿qué derecho tengo entonces a pediros cualquier otro favor?» 2 Samuel 19, 26-28. Los informes sobre Mefiboset terminan con el episodio en el que los gabaonitas ejecutaron a miembros de la casa de Saúl. En esa ocasión David lo salvó de ser asesinado junto con otros 7 miembros de la familia de Saúl, incluido su tío que también se llamaba Mefiboset. 2 Samuel 7:24. Sermones sobre Mefiboset. Aunque la historia de Mefiboset se usa ampliamente en la predicación y en las canciones, esta historia rara vez se cuenta correctamente. Normalmente, los predicadores y compositores nunca recuerdan la parte de la historia descrita entre los capítulos 16 y 19. Desafortunadamente, la gente recuerda la historia de Mefiboset solo cuando predica sobre la prosperidad. Es fácil predicar sobre el hombre lisiado que fue sacado de un lugar del olvido para recibir una herencia real. Es fácil hablar del hombre a quien de repente se le dio una posición privilegiada en la corte de Israel y se le permitió sentarse a la mesa del rey. Parece difícil predicar sobre el mismo hombre tullido que, habiendo sido traicionado por su siervo, a pesar de ser inocente, se vio obligado a compartir su herencia con el siervo traidor. Aún más difícil es predicar sobre su actitud desinteresada. Renunció a todas sus posesiones materiales y no le importó que su enemigo personal se apoderara de todo lo que era suyo. La historia de Mefiboset realmente proporciona un gran sermón que trae lecciones importantes. Pero el foco de esta historia definitivamente no es la prosperidad, sino el carácter de un hombre que, a pesar de las tragedias y dificultades, se mantuvo fiel a sus principios. Para él, lo que realmente importaba no eran las riquezas personales, sino el hecho de que el rey elegido por Dios hubiera regresado a su casa.